Como les decía, estos escenarios pueden transcurrir en locaciones terrestres como una cueva marina, una cueva en las montañas, no sé, un volcán escondido, una isla desierta, o pueden transcurrir incluso en otro planeta. Es el truco de un planeta alienígena le da un poquito más de verosimilitud y de este tema hace que sea más fácil para el lector aceptar el pacto ficcional. Porque básicamente, como les decía recién con el tema de la Matrix, el ser humano está de alguna manera programado para no aceptar las utopías. Todos sabemos que la vida es triste, que la vida es dura, que la vida es difícil, entonces por más que nos gusta escaparnos, a través de la literatura, si no hay conflicto en alguna parte de esa literatura, no nos suena bien. Entonces, a veces cuando son planetas que no son planeta Tierra, resulta más fácil aceptarlo. Como ejemplo, aparte de la novela Utopía de Tomás Moro, hay una novela que se llama Los Desposeídos de Úrsula Le Guin, que es actualmente el, el, el modelo más moderno de utopía. Los Desposeídos justamente es un planeta, un grupo de gente que vive en la luna de un planeta que no es la Tierra y que se han deshecho, digamos, de el tema del dinero, de las diferencias sociales y demás. Pero obviamente el conflicto en algún momento surge. Sin conflicto no hay historia. Entonces el conflicto surge con ese planeta del que ellos son subsidiarios, digamos. Bien, ahora una vez que hemos aclarado lo que es una utopía, o sea, una utopía sería así como haciendo bien el resumen, una utopía es una manera de narrar un subgénero, perdón, de la ciencia ficción que plantea una sociedad perfecta, sin problemas de ninguna clase. Y eso nos lleva a lo que llena la ciencia ficción últimamente y que en cierta manera es aquello que más nos gusta leer, que son las distopías. Justamente porque la distopía nace de esta palabra que les acabo de decir, y es justamente su contrario. Plantea un futuro en la Tierra o en otro planeta, pero generalmente lo plantea en la misma Tierra, en el cual, por decirlo simple, todo es un desastre. Es una versión apocalíptica o post-apocalíptica, o sea, que ha pasado luego de un apocalipsis, en un futuro de nuestro mundo. ¿Qué pasa? Así como en la utopía tendían a desaparecer los problemas sociales, económicos y políticos, en la distopía están muy, muy marcados. Un ejemplo claro de distopía para que ustedes tengan en cuenta es, y más o menos moderno, es los Juegos del Hambre. Después de una guerra, la única solución que ha encontrado la raza humana para no volver a caer en esta guerra ha sido dividir en 12 estados, digamos, un sector, un territorio de la Tierra, y cada uno de esos, se me da el nombre, por Dios, he leído los Juegos del Hambre, he visto las películas y se me da el nombre, ¿cómo es que se llaman? Los sectores, bueno, no importa. Hay un sector que los domina, que es el Capitolio, y cada uno de estos otros 12 sectores se ven obligados a enviar sus tributos, que son jóvenes, a luchar por la supervivencia y por distintos premios, ¿sí?, que se dan a los que van ganando. O sea, los que van ganando además obtienen privilegios y demás. Pero hay un sector, que es el sector central, que es el Capitolio, que está completamente beneficiado y que no tiene distritos. Ahí está, yo sabía que me iba a salir el nombre en algún momento. Que no tiene idea cómo viven en los otros distritos. Entonces, esta es la base de una distopía. Un sector de la sociedad súper beneficiado, súper que está cómodo con este modo de vida que lleva y que ni siquiera conoce, o sea, que oprime, pero que además ni siquiera es consciente del modo de vida que llevan la otra parte de la humanidad. De distopías tenemos un montón de ejemplos, desde 1984 de Orwell,
que ya nos plantea esto del gran hermano, un mundo futuro en el cual está todo controladísimo por el gobierno, hasta un libro que a mí me encanta porque por más que fue escrito en 1942, tiene una actualidad que es increíble con respecto al tema de la clonación, que es un mundo feliz, que de feliz no tiene nada, o sea, el título ya de por sí es un juego con lo que ocurre en la historia, es otra distopía de Huxley y, por ejemplo, más cercano en el tiempo, aparte de los Juegos del Hambre, tenemos El cuento de la criada, que es una distopía digamos, feminista, porque se pone de manifiesto todos los problemas que tenemos las mujeres actualmente como representantes de nuestro género, o sea, que tenemos las mujeres por ser mujeres, se ponen de manifiesto exacerbadamente, de una manera, o sea, totalmente brutal en esta distopía justamente que es El cuento de la criada. Y que bueno, justamente Margaret Atwood en su prólogo dice que ella quería escribir una distopía que no tuviera necesariamente la aparición de robots y cosas así por el estilo, o sea, que solamente fue una distopía social y lo logra maravillosamente, ¿no? Después, otra distopía que yo he leído hace poquito, que es buenísima también, que yo les diría que es mejor que El cuento de la criada, se llama Voz, y también es una distopía feminista en la cual a las mujeres se les ha quitado el don de la palabra, de manera de el gobierno ha decidido colocarles unas pulseras que si hablan más de 100 palabras al día las electrocutan. Entonces a partir de ahí está plantearse todo lo que puede representar el hecho de tener nada más que 100 palabras para hablar al día. Realmente es muy poquito. Nos vamos planteando cómo las mujeres incluso hasta para saludar al cartero o ir a hacer la compra tienen que recurrir a señales con la cabeza y demás, porque incluso están prohibidas la lengua de señas. O sea, si las llegan a ver hablando o manejando las manos de manera que supongan que están hablando entre ellas en lenguaje de señas, está prohibido, y está prohibida la lectura también. Entonces, como ven, una distopía se trata fundamentalmente de un grupo de poder que oprime a otro grupo y que el grupo de poder, digamos, disfruta de unas ventajas que el otro grupo obviamente, o sea, es como una balanza, digamos, un grupo está muy abajo, el otro grupo está muy arriba, y justamente lo que sostiene este grupo que está muy arriba es el grupo que está oprimido. Esa es la base de una distopía. Hablando de ciencia ficción, las distopías siempre ocurren en nuestro planeta, o casi siempre ocurren en nuestro planeta, son como más creíbles, y en un futuro que a lo mejor no está tan lejano. La mayoría, el impacto que suelen tener las distopías está dado por un futuro que no está tan alejado en el tiempo, o sea, por la probabilidad de que puede pasarnos en cualquier momento, o que al menos no está percibido por sus protagonistas como tan alejado, como pasa por ejemplo con Matrix. En Matrix los protagonistas nunca se imaginan la cantidad abismal de tiempo que ha ocurrido desde el momento en el que las máquinas han tomado el control hasta el momento en el que ellos están luchando por evitar que caiga Zion. Entonces, y realmente lo descubren hacia el final, que es muchísimo tiempo, pero el impacto mayor se produce porque no está tan alejado en el tiempo este problema que se está presentando. O otras distopías común, por ejemplo, muy conocida es Terminator, también tampoco está tan alejado en el tiempo, ese momento en el que los robots toman el control. Y eso nos lleva a otra cosa que es bastante común en las distopías, que sea la rebelión de las máquinas, la que, digamos, de cierta forma la rebelión del creado contra su creador es en cierta manera lo que desata el desastre o el apocalipsis que lleva a la distopía. Entonces, tenemos el ejemplo de Terminator, tenemos el ejemplo de Blade Runner o la que es conocida como
En realidad el libro se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip Dick. Y bueno, Matrix, que ya se las dije, que es otra distopía. La característica que tiene, además de estar la distopía en la ciencia ficción, además de estar planteada en un futuro y generalmente en nuestro planeta, es que suele ser muy, muy maniqueísta, en el sentido de que hay personajes muy buenos y personajes muy malos. No nos permite tanta libertad de movimiento, digamos, en cuanto a personajes, como suelen permitir otros subgéneros de la ciencia ficción, como por ejemplo cuando hemos hablado de las ucronías, o cuando hemos hablado, digamos, no es tan rebelde como cuando hablamos del cyberpunk o del steampunk, donde había un trasfondo filosófico ahí que nos permitía movernos un poco con las características de los personajes. Generalmente una distopía se plantea en unos personajes o un grupo de personajes malísimos, que son los que ostentan el poder, y un grupo de personas comunes, que son los que ostentarían o demostrarían las características de buenos, ¿sí? Los protagonistas. Y la lucha entre ellos. Con respecto a esto, el argumento casi siempre tiende a ser de qué manera derrocar este poder que está oprimiendo al sector de la población, sin detenerse a pensar que a lo mejor derrocar ese poder provoca que otra gente suba al poder y aplique lo mismo. Es una reflexión muy interesante que se produce hacia el final de los libros de los Juegos del Hambre, hacia el final de Sin Sajo, que yo les dije la otra vez que el único libro que yo conozco que la película es mejor que el libro, pero de todos modos hacia el final de Sin Sajo se produce esta especie de conmoción, digamos, de indecisión, en el sentido de, bueno, está bien, vamos a derrocar a Snow, ¿y qué va a haber después? Entonces ahí hay como un intento de reflexión filosófica, pero en general la distopía plantea esto, un grupo dominante, un grupo dominado, y el grupo dominado tiene o un campeón, o están todos juntos, o de alguna manera se las ingenian para derrotar al grupo dominante. Y ahí se queda. Digamos, ese es el final habitual de una distopía. No avanza, como vimos, por ejemplo, en el caso de Cyberpunk de Carbono Alterado, que avanzaba sobre reflexiones morales. No avanza una distopía sobre las reflexiones morales. Generalmente se queda en esto de este juego del bien y el mal. ¿Sí? Bueno, entonces, como para cerrar esta clase súper corta, y espero que el video se suba, porque si no he perdido 10 minutos de mi vida. Utopía. Escenario en nuestro mundo, generalmente es también en un futuro, puede ser en nuestro mundo o en otro planeta, un escenario apartado de la realidad. Si es nuestro mundo, una isla desierta, una cueva, un volcán, el centro de la Tierra, donde se les ocurra, habitado por una versión superior, ya sea emocionalmente o espiritualmente o mentalmente, de los seres humanos. Tiene dos problemas. El primero es que es difícil hacer una historia sin conflicto, o sea que es difícil mantener una historia donde todo es perfecto. Y el otro problema es el que justamente suele estar habitado por personas que son mejores de alguna forma, o que se creen mejores que los seres humanos normales. Entonces esto plantea un dilema moral al momento de escribirlo. Hay que trabajarlo con muchísimo cuidado. De esta utopía nacen las distopías, que es justamente lo contrario, también en un futuro y también generalmente ambientadas en nuestro planeta Tierra, pero no ya en un sector pequeño del planeta, sino que suele ser algo que abarca todo el planeta, porque ha sucedido luego de una catástrofe mundial. ¿Y qué pasa? Que la solución que ha encontrado un determinado grupo de seres humanos, aquí ya no hay seres humanos mejores o peores, solo hay seres humanos,
que la solución que han encontrado es oprimir de alguna manera a otro grupo. Y entonces es este grupo oprimido el que sostiene el modo de vida del grupo opresor. Digamos, se ponen de relevancia y con muchísima fuerza todos los problemas económicos, políticos y sociales que tenemos en la actualidad. En una distopía cobran como fuerza y explotan. Como para terminar de cerrar, es uno de los subgéneros de la ciencia ficción más habituales, es uno de los que más nos gusta leer y es uno de los que a lo mejor son más simples de escribir, ¿sí? Es más simple escribir una distopía donde donde todo está mal que escribir una utopía. Así que bueno, como siempre yo les voy a dejar enseguida las consignas en la clase, y la consigna básicamente esta vez van a ser dos: escribir una utopía y escribir una distopía. Ya saben que pueden elegir un diálogo, un fragmento, un esquema, lo que ustedes quieran, pero para comparar ambas situaciones. Eso fue todo, espero que les haya servido y nos estamos viendo en la clase siguiente. Ya empezamos a hablar del Space Opera. Chao.